Muy buenas. Hoy nos embarcamos en un viaje en el tiempo para darle la vuelta a una de las ideas más arraigadas sobre la historia, esa de que la Edad Media fue una época oscura y sin avances. Pues atentos porque vamos a descubrir cómo una tremenda crisis de fe en el siglo XIV, de forma casi paradójica, acabó poniendo los cimientos de la ciencia moderna. ¿Vamos a ello? La pregunta que casi todo el mundo se hace es esta, ¿no? ¿Fueron de verdad la Edad Media 1000 años perdidos para el conocimiento? La imagen que nos viene a la cabeza es la de un larguísimo túnel oscuro entre la luz de Roma y la del Renacimiento. Pero, ¿y si la historia no fue exactamente así? Todos conocemos el tópico, ¿verdad? Una época estancada, gobernada por el dogma, la superstición, un páramo intelectual. Sin embargo, en mitad de todo eso, el siglo XIV fue un auténtico hervidero de ideas, ideas tan radicales y tan revolucionarias que iban a cambiar el mundo para siempre. A ver, situémonos un momento. El siglo XIV fue una época de caos, pero de caos absoluto. La Guerra de los 100 años estaba destrozando Europa, el cisma de Occidente partió la Iglesia en dos, llegó a haber varios papas a la vez, un mundo donde todo lo que parecía sólido se estaba viniendo abajo. Y ya se sabe, es en estos momentos de crisis, cuando las viejas certezas se tambalean, donde germinan las ideas más novedosas y un escepticismo radical. Este caos no fue solo político o religioso, fue sobre todo intelectual. De ahí nació un nuevo espíritu, un choque de trenes entre dos formas completamente distintas de entender el mundo, el conocimiento y la propia realidad. Por un lado estaban los que llamaban los antiguos. Eran los herederos del siglo anterior, del XIII, y buscaban la gran síntesis, la armonía, confiaban plenamente en la razón humana para construir sistemas filosóficos que lo explicaran, bueno, todo. Pero enfrente surgieron los modernos, y estos venían con otra actitud. Eran críticos, escépticos, desconfiaban de la capacidad de la razón para llegar tan lejos y, sobre todo, defendían algo clave. Lo verdaderamente real no son las grandes ideas abstractas, sino las cosas individuales, las cosas concretas. Esta nueva corriente, la Via Modernorum, era una auténtica revolución. No se trataba solo de criticar, sino de empezar de cero. Querían limpiar la teología de la filosofía griega, que veían como una especie de contaminación. Reconocían con una honestidad brutal que la razón por sí sola no puede demostrar que Dios existe. Y ojo a esto, que es fundamental. Afirmaban que la voluntad, es decir, la capacidad de elegir libremente, era más importante que el intelecto, tanto en Dios como en las personas. El foco se desplazó de las grandes teorías a la experiencia directa, a la intuición de las cosas. Y si hay que ponerle un nombre a esta revolución, ese es el de Guillermo de Ockham, un fraile franciscano inglés, un pensador rebelde, cuyas ideas iban a hacer temblar los cimientos de todo el pensamiento medieval. Seguro que a todo el mundo le suena la famosa navaja de Ockham. Pues bien, no es solo un refrán para quedar bien. Para Ockham era su principal herramienta de trabajo, una especie de podadora filosófica. La usaba para afeitar, para cortar de raíz todas esas ideas metafísicas súper complicadas e innecesarias que habían inventado los filósofos anteriores, como los famosos universales. Y aquí está el meollo de su filosofía, lo que se conoce como nominalismo. Ockham decía, conceptos generales como la humanidad o la esencia de ser un árbol no existen ahí fuera, en el mundo real. Lo único que existe de verdad son los individuos, esta persona concreta, este árbol que estoy viendo. Los conceptos generales son solo nombres, etiquetas que ponemos para agrupar cosas parecidas, pero la etiqueta no es la cosa. Para explicar esto, Ockham montó una teoría del lenguaje súper sofisticada. Veamos el primer caso. Aquí, cuando decimos hombre es una palabra de 2 sílabas, la palabra hombre no se refiere a una persona, se refiere a sí misma, al término lingüístico. Es el signo hablando del propio signo. Vale. Ahora el uso más normal y corriente. En ese hombre está corriendo, la palabra hombre sí que apunta a una cosa real del mundo, a una persona de carne y hueso que está haciendo algo. Aquí el lenguaje sí que se conecta con la realidad que podemos observar. Y aquí llega la jugada maestra de Ockham. Cuando decimos «el hombre es una especie», ¿a qué nos estamos refiriendo? Según Ockham, no estamos señalando a una especie que exista por ahí como una entidad real. No, simplemente estamos usando la palabra hombre para hablar de un concepto, de una idea que tenemos en la mente. El universal es una herramienta mental, no una cosa del mundo. Bueno, ¿y todo esto del lenguaje, los conceptos, el nominalismo, qué tiene que ver con la ciencia? Pues, aunque parezca mentira, lo tiene que ver todo. La conexión, la pieza que une todo este puzzle, la encontramos en un sitio de lo más inesperado, en la teología, concretamente en la idea del poder absoluto de Dios. Este era el pilar de la teología de Ockham. ¿Qué significa? Pues que la libertad de Dios es total, absoluta.
No está atado a ninguna ley, ni a las ideas de los filósofos griegos sobre cómo debería ser un universo racional y ordenado. Dios podría haber creado un mundo completamente diferente, siempre y cuando no fuera lógicamente contradictorio. Y aquí está la consecuencia, que es una auténtica bomba. Si el mundo es fruto de una voluntad totalmente libre y no de una necesidad lógica, entonces no podemos saber cómo funciona simplemente sentándonos a pensar en ello. La única forma de conocer la creación de Dios es salir y mirarla, observarla. El conocimiento del mundo tiene que ser empírico, basado en la experiencia. Se acabó lo de deducir la realidad desde un despacho. Este giro de mentalidad es ni más ni menos el nacimiento de la actitud científica moderno. Se deja de lado la especulación sobre esencias ocultas y se pasa a la investigación de lo que se puede ver y medir. El cambio fundamental está en la pregunta. La ciencia dejó de obsesionarse con el porqué metafísico, con buscar la esencia de las cosas, y empezó a centrarse en el cómo. ¿Cómo se comportan las cosas? ¿Qué patrones siguen? ¿Qué relaciones podemos observar? Describir en lugar de especular. Occam incluso llegó a proponer unas reglas para investigar las causas que parecen sacadas de un manual de ciencia moderna. Para decir que A es la causa de X, no vale solo con ver que siempre que está A pasa X. No. Lo crucial es comprobar que si quitas A y dejas todo lo demás igual, X no ocurre. Esto no es solo filosofía, es el germen del método experimental, el principio de control que se usa hoy en cualquier laboratorio. Un ejemplo práctico para que se vea claro: el movimiento. Para Aristóteles, si lanzabas una flecha, algo tenía que estar empujándola todo el rato, como el aire. Creía que el movimiento era una especie de cosa que se le añadía al objeto. Occam lo desmontó por completo. El movimiento no es una cosa, es simplemente un objeto cambiando de lugar. Y esta idea tan simple abrió la puerta a que otros, como Jean Buridan, desarrollaran la teoría del ímpetus, que es básicamente el antecedente directo del principio de inercia de Galileo y Newton. Queda bastante claro, ¿no? El impacto de estas ideas del siglo XIV fue enorme y, sobre todo, duradero. No fueron ocurrencias de un día, sino el inicio de una nueva forma de pensar que llegaría muy, muy lejos. Lo que estamos viendo en esta línea de tiempo no es casualidad, es una herencia intelectual directísima. Fíjense bien. Las críticas a la idea de causa-efecto de Nicolas de Autrecourt en los años 30 del siglo XIV son prácticamente un calco de lo que dirá David Hume 400 años después. O las reflexiones de Juan de Mirecourt sobre la certeza de la propia existencia, que anticipan de forma increíble el famoso pienso luego existo de Descartes. Los gigantes de la Ilustración estaban, quizás sin saberlo, a hombros de gigantes medievales. En definitiva, la mal llamada Edad Oscura y, sobre todo, ese caótico siglo XIV, no fueron un paréntesis en la historia. Fueron una época de crítica demoledora, de un escepticismo valiente que, al romper con todo lo anterior, puso las bases filosóficas sobre las que siglos más tarde se construiría la ciencia moderna. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Las ideas que en el siglo XIII parecían de granito se hicieron añicos en el XIV. Y eso nos obliga a pensar, de todas las cosas que hoy damos por sentadas como verdades absolutas, ¿cuáles serán demolidas por las próximas revoluciones del pensamiento? Ahí queda la reflexión. Gracias por habernos acompañado.